En esta oportunidad presentaré un ejemplo de cálculo de cómo realizar la evaluación de ciclo de vida de un cierto producto, utilizando como ejemplo la producción de jabón. Vamos a suponer que este ejercicio debe ser realizado en el contexto de elaborar una declaración ambiental de productos solicitada por parte de uno de los principales clientes. Lo primero que debemos hacer entonces es definir la función del sistema en estudio. Vamos a ver el jabón como un producto general sin un fin específico, o el jabón como un insumo para lavar una cierta cantidad de ropa, de manos o de personas. Eh, Eso depende de una definición que, que debemos hacer nosotros. Si la función es relacionada con un cierto objetivo, es decir, el jabón como insumo para lavado de ropa, donde se requiere, por ejemplo, eh, lavar una cierta cantidad, 50 kilos de ropa, como una unidad funcional, entonces el flujo de referencia, es decir, la base de cálculo que usaríamos para realizar todo el procedimiento va a depender del rendimiento del jabón. Si el rendimiento del jabón es 10, perdón, 0,1 kilo de jabón por cada kilo de ropa, entonces el flujo de referencia será 0,1 veces 50, lo cual nos entregaría un flujo de referencia de 5 kilos de jabón. Es decir, tendríamos que calcular los requerimientos materiales, energéticos y los aspectos ambientales asociados a la elaboración de 5 kilos de jabón. Por otra parte, si no hay una función específica, si queremos el jabón sin ningún tipo de funcionalidad específica, entonces simplemente la unidad funcional tendría que ser una unidad másica de jabón, una barra de jabón o un kilo de jabón o una tonelada de jabón, etcétera, lo cual daría un flujo de referencia de la misma magnitud y dimensión, que es justamente lo que vamos a hacer en este ejercicio, dado que no tenemos un uso específico para el jabón al cual le queremos realizar la evaluación de ciclo de vida. El proceso de elaboración de jabón es bastante simple, se basa en la reacción de saponificación entre un lípido y hidróxido de sodio para producir entonces jabón y glicerina. Esto va acompañado de etapas posteriores de separación, donde a través del sangrado, agregando cloruro de sodio, eh, permitimos una separación del jabón de la solución acuosa de glicerina y soda cáustica residual, y posteriormente, digamos, el jabón pasa a una etapa de elaboración final donde se le agregan los diferentes aditivos y se le entrega una forma definitiva al producto. Es un proceso que en general se realiza en caliente y por tanto hay un requerimiento energético asociado a este proceso. Si nosotros vemos ahora cuáles son los requerimientos desde el punto de vista material y energético del proceso directo de elaboración de jabón, vemos que el prereactivo principal, por un lado, es el hidróxido de sodio y el lípido requerido, pero además necesitamos un combustible y electricidad, además de agua, y vamos a tener como residuo acuoso, lodos de tratamiento y dos productos, el jabón por un lado, que es nuestro producto principal, y la glicerina. Obviamente que estos insumos van a requerir a su vez procesos que los elaboren y por tanto ahí tenemos entonces requerimientos de analizar el proceso de elaboración de hidróxido de sodio, que a su vez requiere electricidad porque es un proceso electroquímico en la electrólisis del cloruro de sodio en agua, donde también se genera otro subproducto que es el cloro molecular. Y obviamente, al haber un requerimiento de materiales, vamos a necesitar entonces requerimientos de transporte de esta materia prima desde su lugar de origen. Cada uno de estos insumos energéticos, el fuel oil, el diésel, la electricidad y los otros materiales van a requerir también algún sistema de producción que los vaya elaborando, completando así un sistema de producción bastante más complejo, donde aparece entonces la generación de electricidad, el proceso de obtención de los combustibles requeridos para la producción eléctrica en caso de que se utilicen procesos termoeléctricos, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con la producción y elaboración de combustibles propiamente tal que a su vez forma un sistema complejo. Y obviamente habría que agregar también el sistema de elaboración del lípido que se requiere como materia prima. Es un sistema bastante complejo. Los límites del sistema los podemos establecer de la cuna a la puerta, vale decir,
tomando como punto de partida la extracción y transporte del cloruro de sodio y a la salida de la planta de donde se produce el jabón, y los ingresos serían entonces los requerimientos energéticos que provienen de la naturaleza, eh, y obviamente el cloro y la glicerina, que serían productos de salida de acá, irían a la tecnófera. La segunda pregunta que tenemos que hacernos, aparte de definir los límites y la funcionalidad del sistema, tiene que ver con si estamos tratando con procesos donde hay un solo producto o hay múltiples productos, porque eso también nos pone un nuevo desafío y tiene que ver cómo distribuimos las cargas ambientales entre los diferentes productos. Por el lado del jabón, tenemos nosotros dos productos: el jabón propiamente tal y la glicerina, que es un producto que tiene un valor económico, tal vez no tan grande como el del jabón, pero existe. Y por tanto ahí tenemos que definir cómo estas cargas ambientales, estos requerimientos energéticos y materiales y estas emisiones son distribuidas en estos productos. ¿A quién le asignamos qué cantidad? Y lo mismo ocurre con la electrólisis, con el proceso electroquímico que genera el hidróxido de sodio simultáneamente con el cloro, donde habrá que definir cuánto de esta carga ambiental es atribuible a ambos productos. Para eso hemos visto en nuestras clases teóricas que tenemos diferentes enfoques. Podemos usar criterios básicos, económicos o energéticos. En este caso, por ejemplo, si consideramos el jabón, vemos que por cada 1000 toneladas de jabón se producen, de acuerdo a la estequiometría del proceso, aproximadamente 560 toneladas de glicerina. Ahí hay una relación másica estequiométricamente establecida que nos daría un factor de reparto si vemos qué porcentaje del producto final corresponde al jabón y cuánto corresponde a la glicerina. Vemos que el 64% de la masa total de producto corresponde al jabón, mientras el 36% corresponde a la glicerina. Eso permitiría, desde el punto de vista de una asignación másica, entregarle al jabón una asignación del 64% de la carga ambiental, mientras que la glicerina una asignación del 36%. En ese aspecto, nosotros podemos elegir otro enfoque, que por ejemplo, para el caso del hidróxido de sodio, puede ser en base a una asignación económica, es decir, eh, ver cuánto del producto que se vende total corresponde al hidróxido de sodio y cuánto al cloro. En este caso se producen 3.000 toneladas año de hidróxido de sodio y 2.500 toneladas año de cloro en una planta típica, y lo cual implica que por ventas para el hidróxido de sodio son $360.000 y para el cloro es $175.000 respectivamente. Podemos usar una asignación másica, dadas estas proporciones, donde el 55% de la masa total corresponde a hidróxido de sodio y un 46% corresponde al cloro, o podríamos tomar también una asignación económica donde el 67% del ingreso total corresponde a los ingresos por las ventas de hidróxido de sodio y el 33% a las ventas por cloro. Esta es una decisión que depende esencialmente de los criterios que se utilicen por parte de los proponentes de este estudio. En este caso, vamos a usar una asignación económica para hacer una diferenciación del ejemplo anterior, donde vamos a hacer una asignación básica. Esto va a depender de criterios tales como cuál es nuestro producto principal y cuál es el fin último de este proceso. Si hay un fin esencialmente orientado a ambos productos, entonces la asignación económica es tan válida como la asignación básica. Si es que hay una preferencia por uno de estos productos, entonces ahí la asignación económica puede ser más adecuada. Entonces, tenemos definido la unidad funcional, 1 tonelada de jabón, los límites del sistema de la cuna a la puerta, considerando la producción de electricidad y combustible. Vamos a elegir un límite de 95% como límite de corte másico, es decir, vamos a considerar de la masa total de insumos aquellas top que están dentro del 95% importante de lo que es el proceso de elaboración de jabón y el proceso de elaboración de hidróxido de sodio. La asignación de carga, bueno, básica para el caso del jabón, 64%, y criterio económico para el caso del hidróxido de sodio, 67%. Si nosotros hacemos un listado de los diferentes requerimientos
excluyendo el agua, que es en este caso un insumo básico, vamos a ver que ya tenemos un 75, un 95% prácticamente en estos insumos, es decir, el lípido, la soda cáustica, el fuel oil tienen prácticamente sobre el 95% y los otros insumos ya corresponden a menos del 5% de la masa total. Por tanto, nos vamos a quedar también por simplicidad con la grasa, la soda cáustica y el fuel oil como insumos a los cuales vamos a considerar sus cargas ambientales. Cuando se trata de energéticos, se expresan normalmente en megajoules, para tenerlo presente, digamos, más que en masa. Las fuentes de datos para realizar inventarios están en diferentes fuentes. Datos primarios de campo son los datos que se obtienen directamente de los procesos que queremos evaluar. Datos secundarios se refieren a datos que se obtienen de terceros, de informes gubernamentales, de declaraciones ambientales de productos, de reportes técnicos, etc. Y también se pueden utilizar datos terciarios de bases de datos más genéricas, como el caso de EcoInvent, que es una de las bases de datos más utilizadas por los practicantes de evaluación de ciclo de vida hoy día. Por tanto, aquí tendríamos un primer inventario de materiales y de energía para la elaboración de jabón, tal cual lo tenemos en las planillas de consumo de la empresa. Ya 1000 toneladas de jabón, bueno, requieren 930 toneladas de agua, 640 toneladas de grasa, 260 de fuel oil, perdón, de soda cáustica, 50 de fuel oil, 157 megawatt hora de electricidad, y donde generamos entonces 1000 toneladas de jabón, 560 de glicerina, una cierta cantidad de agua evaporada y los de tratamiento. Si dividimos entonces estas cantidades por la cantidad de jabón producido en ese periodo de tiempo, entonces vamos a tener los consumos específicos, es decir, las toneladas por tonelada de jabón de los diferentes insumos. Aquí no hemos hecho ninguna asignación de carga, es lo que ingresa al proceso como insumo, es lo que se obtiene a la salida. Y aquí lo que tenemos que hacer entonces es hacer el descuento de lo que correspondería a la carga de la glicerina. Hemos decidido hacer una asignación másica, es decir, 64% de la carga inicial, de la carga de insumos y energía, está asignable al jabón y un 36% a la glicerina. Por tanto, tenemos nosotros entonces que recalcular las cargas ahora considerando la regla de asignación. Es decir, de estos 930 toneladas de agua que se ocupaban para el proceso, bueno, un 64% es imputable a la producción de jabón y el resto, será imputable a la producción de glicerina. En este caso, entonces, tendremos los consumos específicos corregidos con asignación de carga de esta manera, multiplicando cada uno de ellos por 0,64. No se aplica esto para los productos, sí a la salida de residuos, porque obviamente una parte del agua evaporada es imputable al jabón y la otra parte a la glicerina, lo mismo que los lodos de tratamiento. Entonces, haciendo el inventario general de la producción de jabón ahora, con estas correcciones de asignación de carga, tenemos que una tonelada de jabón va a requerir 0,41 toneladas de lípidos, cerca de 0,6 toneladas de agua, 0,1 megawatt hora de electricidad, 32 kilos de fuel oil, 166 kilos de hidróxido de sodio, generando 19 kilos de lodo y más o menos 454 litros de agua evaporada. Entonces debemos ahora encontrar las cargas ambientales relacionadas con estos insumos. ¿Cuál es la carga ambiental de 0,166 toneladas de hidróxido de sodio? ¿Cuál es la carga ambiental asociada a la generación de 0,1 megawatt hora de electricidad, etcétera? Y eso es lo que tenemos que hacer analizando ya los procesos en cada uno de estos subsistemas productivos.
por ejemplo, en la etapa de producción de hidróxido de sodio. Ahí nos vamos a encontrar que los datos de planta nos indican que se producen 3.000 toneladas al año de hidróxido de sodio, 2.500 toneladas al año de cloro como coproducto y se utilizan 4.500 toneladas de cloruro de sodio como materia prima, 1.200 toneladas al año de fuel oil, refrigerantes 2 kilos al año y electricidad 12.000 megawatt hora al año. Entonces, eso nos da un consumo específico, dividiendo cada una de estas cantidades por 3.000 toneladas de hidróxido de sodio, un consumo específico de 1,5 toneladas de cloruro de sodio por cada tonelada de hidróxido de sodio, 0,4 de fuel oil, etc. Como insumos globales del proceso. Aquí no hemos hecho ninguna asignación de carga. Esto no está con una asignación de carga específica de hidróxido de sodio. Es lo que ha ingresado al proceso y vamos a tener entonces que hacer la corrección considerando que hemos establecido una regla de asignación donde el 67% de la carga ambiental de cada uno de estos sistemas es imputable a la producción de hidróxido de sodio. Y lo hicimos a partir de una regla de asignación económica. Por tanto, estos valores que fueron calculados sin asignación tendrán que ser entonces recalculados multiplicando por 0,67 y tendremos entonces que por cada tonelada de hidróxido de sodio requeriremos una tonelada más 5 gramos de cloruro de sodio, 0,268 toneladas de fuel oil, 0,45 gramos de CFC 115 y 2,68 megawatt hora de electricidad. El resto es imputable a la producción de cloruro elemental, que en este caso no es de nuestro interés inmediato. Por tanto, ya tenemos entonces el inventario de el hidróxido de sodio por tonelada y ahora tenemos que ver cuál es la carga correspondiente por cada 0,166 toneladas de hidróxido de sodio que son los requeridos para elaborar una tonelada de jabón. Y por tanto entonces hacemos el cálculo a partir de esta tabla, entonces multiplicando cada uno de estos valores por 0,166 y nos entregaría la cantidad de cloruro de sodio que es requerida para eventualmente elaborar una tonelada de jabón. La cantidad de fuel oil, la cantidad de electricidad, etc. Entonces queda un inventario general en esta línea de producción donde 0,666 toneladas de hidróxido de sodio, que son los requeridos para producir una tonelada de jabón, requieren estos insumos energéticos y materiales, y estas 0,67 toneladas de cloruro de sodio debe ser transportada desde un lugar de origen, probablemente desde un lugar donde se extrajo y se purificó el cloruro de sodio. No vamos a entrar a la carga ambiental del proceso de extracción. Aquí solo vamos a considerar la carga ambiental asociada al transporte, que se va a derivar esencialmente del consumo de combustible durante el transporte. Ahora, la carga ambiental del transporte, como ya hemos visto en clases anteriores, normalmente se calcula a partir del parámetro tonelada-kilómetro, es decir, calculamos la cantidad de toneladas a transportar, la distancia a transportar y en general usamos factores de emisión que están directamente vinculados a cada tonelada de kilómetro. Por ejemplo, para el caso que estamos viendo acá, de la base de datos EcoInvent para camiones que están en el rango de 7,5 a 30 toneladas con los estándares Euro 5, tenemos aquí un conjunto de emisiones, descargas al agua y recursos naturales requeridos desde el inventario asociado a cada tonelada kilómetro por este tipo de transporte. ¿Ya? Estos valores corresponden a las emisiones de CO2 fósiles en kilos por cada tonelada kilómetro que se recorra con este tipo de transporte. En este caso vamos a tener que transportar 0,167 toneladas de cloruro de sodio, una distancia de 200 kilómetros que vamos a suponer existe entre el yacimiento donde se obtiene el cloruro de sodio purificado
y el punto donde se encuentra la planta productora de hidróxido de sodio. Por tanto, las toneladas kilómetros se calculan directamente multiplicando la distancia por el tonelaje. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces, cuando son transportes que están dedicados solamente a transportar esas materias primas de manera permanente, se toma el recorrido de ida y vuelta. El camión que toma el producto desde el yacimiento lo lleva a la planta, el camión regresa vacío, toma una nueva carga y así sucesivamente, y ahí se considera entonces una distancia que ya no es la distancia lineal recorrida de un punto a otro, sino que es el camino ida y vuelta. En este caso vamos a considerar esa situación y por lo tanto vamos a multiplicar por 2 esta distancia, lo cual nos da 66,7 toneladas kilómetro por cada tonelada de jabón, ¿ya? Que va a requerir entonces ser transportada utilizando un camión de esta naturaleza. Estos datos fueron obtenidos de la base de datos de EcoInvent. Tomamos aquellos aspectos ambientales que son directamente relevantes a los indicadores de impacto que vamos a tener que calcular, en huellas de carbono, en impacto de acidificación, en impacto de eutroficación y de consumo de recursos primarios. Entonces acá tenemos el cálculo donde está para el camión Euro 5 sus cargas ambientales por tonelada kilómetro para estos parámetros y entonces multiplicando por los 66,7 TKM que corresponden a cada tonelada de jabón, nos entrega entonces un aporte de emisiones, descargas al agua y recursos naturales utilizados por cada tonelada de jabón imputables al acto de transporte de cloruro de sodio en la planta productora de hidróxido de sodio. Cuando nosotros buscamos los resultados de inventario en EcoInvent, por ejemplo, vamos a tener 200 y tantas emisiones asociadas al aire, cerca de 200 recursos naturales utilizados, cientos de descargas al agua y decenas de descargas al suelo. Son bases de datos bastante nutridas desde el punto de vista de la cantidad de materiales y de elementos y compuestos que ahí están incorporados. Entonces, ¿cuáles son los inventarios que necesitamos? El proceso de elaboración de jabón tiene el hidróxido de sodio, que a su vez tiene como input esta carga ambiental del transporte. Requerimos conocer las cargas ambientales asociadas a la utilización de fuel oil para procesos de calentamiento y de producción de electricidad y también de elaboración de aceite de coco. Estos datos normalmente se obtienen de bases de datos porque muchas veces es difícil tener acceso a datos primarios. Entonces, acá tenemos nosotros los requerimientos de fuel oil, megajoules, que se requieren para la elaboración de hidróxido de sodio y para el proceso directo de elaboración de jabón. Igualmente, los requerimientos de energía eléctrica en la elaboración del hidróxido de sodio y los requerimientos de energía eléctrica en el proceso de elaboración de jabón propiamente tal, lo cual nos entrega que por cada tonelada de jabón requerimos esta cantidad de megajoules de fuel oil y esta cantidad de megawatt hora de energía eléctrica. El inventario de generación de calor en base a fuel oil lo podemos obtener de EcoInvent, por ejemplo, para un horno que funciona en base a fuel oil, y ahí los datos normalmente se entregan para cada una de estas emisiones y recursos como kilos por cada megajoule de fuel oil utilizado. Y bueno, podemos a partir de la masa requerida, sabiendo su poder calorífico inferior, los megajoule por kilo, podemos calcular entonces los megajoule asociados a los requerimientos de fuel oil. En este caso requeríamos 0,044 toneladas de fuel oil por tonelada de jabón en la producción de hidróxido de sodio y por tanto eso equivale a 1892 megajoule por tonelada de jabón. Para la generación eléctrica, bueno, también vamos a las mismas fuentes, en este caso la base de datos de EcoInvent, y para algunos aspectos ambientales seleccionados,
vemos cuáles son los aspectos ambientales asociados a la producción de 1 kWh en base a termoeléctrica a carbón, en base termoeléctrica en diésel, en base a gas natural convencional o de ciclo combinado, en base a hidroelectricidad, a energía eólica o fotovoltaica. Y por tanto, conociendo estos aspectos ambientales y conociendo el porcentaje de contribución que cada una de estas tecnologías hace a la matriz energética del sistema eléctrico nacional, nosotros podemos calcular entonces los aspectos ambientales relativos a esa fuente de electricidad de la red pública. En este caso, tomando los datos de 2019 de generación eléctrica de los principales sistemas y tecnologías de generación, para ese año se produjeron del orden de 75.000 gigawatt hora de electricidad a partir de estas diferentes fuentes. Nos muestran entonces la contribución que la hidroelectricidad hizo del orden casi del 30%, 8% para fotovoltaica, 6% eólica, 38% carbón, 19% gas natural, 1% diésel. No se incluye acá los 1.660 gigawatt hora de biomasa. Y con esos valores nosotros entonces podemos encontrar el inventario del mix del sistema eléctrico nacional multiplicando cada una de los aspectos ambientales de cada tecnología por su porcentaje de contribución. Y este sería entonces el inventario resumido de la generación eléctrica y por tanto la electricidad que requerimos para el proceso electroquímico de producción de hidróxido de sodio y para la elaboración de jabón propiamente tal, estaría en base a este inventario. Aquí están expresados claramente las emisiones de CO2 de origen fósil, de metano, de óxido dinitroso, de óxidos de nitrógeno, de dióxido de azufre, de material particulado 10 y 2,5, como descargas representativas de emisiones atmosféricas, y aquí están las descargas al agua, de BO, de QO, sulfato, nitrato, sulfato, y de recursos naturales como el petróleo, carbón, gas natural y también de recursos hídricos. Para el caso del aceite de coco, que en este caso sería el lípido que estamos seleccionando, también de la base de datos de EcoInvent, kilos por cada tonelada de aceite de coco, y tenemos entonces las emisiones, descargas al agua y recursos requeridos, considerando, digamos, que hay centenares de otros parámetros que están incluidos en esta base de datos, pero como digo, tomamos los más importantes. Y por tanto, el inventario del jabón nos queda, en este caso, con directamente los aportes que hace el fuel oil, los aportes que hace el transporte, los aportes que hace la electricidad y los aportes que hacen los lípidos. Y por tanto, tenemos que multiplicar, porque aquí está por megajoule, por TKM, por kilowatt hora, por tonelada de coco, y esto lo tenemos que multiplicar por sus respectivas requerimientos para producir una tonelada de jabón, es decir, 3.268 megajoule, estamos requiriendo 66,7 TKM, estamos requiriendo 560 kilowatt hora de electricidad, estamos requiriendo 0,41 kilos de aceite de coco por tonelada. Y aquí están entonces ya calculados por cada tonelada de jabón, lo cual nos entrega un inventario final que está en esta columna, es decir, una huella de carbono de 1,1 tonelada de CO2 fósil por tonelada de jabón. Habría que ver la contribución que representa el metano y el óxido dinitroso más adelante, multiplicando esto por 25 y por 2,98 para que quede como kilos de CO2 equivalente. Pero esa es otra etapa del proceso. Y aquí entonces tenemos el inventario final de el proceso de producción de 1 tonelada de jabón para estas emisiones y descargas y recursos que son representativos del sistema. Y ahora viene la etapa de los impactos. Y para eso vamos a calcular algunos impactos que son representativos de los ecoindicadores, por ejemplo, cambio climático, que tiene que ver con la huella de carbono. Sabemos
que por cada kilo de metano fósil, eso equivale a 25 kilos de CO2. Un kilo de óxido dinitroso equivale a 298 kilos de CO2, por lo tanto, sus respectivos valores del inventario, al ser multiplicados por estos factores de caracterización, nos entrega entonces lo que serían los kilos de CO2 equivalente que aportan cada uno de ellos. Le sumamos a los kilos de CO2 los equivalentes que vienen del metano, del óxido dinitroso, del CFC13, y eso nos entrega entonces una huella de carbono final de 1.202 kilos de CO2 por tonelada de jabón. Para la formación de material particulado, tenemos que de estos parámetros, tanto el material particulado 10 y 2,5, pero también la potencial formación de material particulado secundario a partir de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, nos entregan entonces, considerando las cantidades de cada uno de estos parámetros multiplicado por sus factores de caracterización, que transforman estos valores en kilos de MP10 equivalente, lo cual nos entrega un total de 5,7 kilos de material particulado 10 equivalente por tonelada de jabón. Y en acidificación terrestre, los dos principales gases ácidos que se emiten son en este caso el óxido de nitrógeno y óxido de azufre, que entonces aportan, multiplicado por los correspondientes factores de caracterización, un total de 9 kilos de dióxido de azufre equivalente por tonelada de jabón. Otros parámetros de interés, como sería eutroficación de agua dulce, bueno, el fosfato es uno de los principales gatillantes, y en este caso el factor de caracterización es 0,33, ya que se expresa como kilo de fósforo equivalente por tonelada de jabón. Si hubiera sido fosfato, habríamos simplemente multiplicado por 1. En el caso de la eutroficación marina, es el nitrógeno el reactivo limitante, y aquí interesan tanto el nitrato descargado directamente en los cuerpos de agua y el óxido de nitrógeno emitido a la atmósfera, que eventualmente va a llegar como una deposición seca a los cuerpos de agua. Y los correspondientes factores de caracterización, que tienen base científica, nos entregan entonces un parámetro de 0,24 kilos de nitrógeno equivalente por tonelada de jabón. Y los recursos fósiles, que en este caso son petróleo, gas natural y carbón, expresados como kilos o toneladas de petróleo equivalente, bueno, en base a las relaciones de poderes caloríficos, nos permiten entonces obtener cuáles son los requerimientos de petróleo que se requieren directamente en base a los requerimientos que están expresados en el inventario, el gas natural expresado como kilos de petróleo equivalente y el carbón, con un total entonces de 346 kilos de petróleo equivalente por tonelada de jabón. Y por tanto nos quedaría este perfil ambiental que podría ser incorporado en la declaración ambiental de producto. Aquí habría que agregar tal vez otros parámetros como potencial de fotooxidación, potencial destructor de capa de ozono y tal vez uso de recursos metálicos y uso de agua. Bueno, el uso de agua está directamente expresado acá como 240 metros cúbicos de agua como recurso hídrico, y eso configuraría entonces la declaración ambiental de producto. Nosotros podemos llevar esto a una presentación que nos permite comparar cómo es cada uno de estos impactos en relación al otro. Como ellos tienen en estos momentos un grado, o sea, tienen valores, tienen unidades que son diferentes, no se pueden comparar, y la única manera es tratando de colocarlos en una base adimensional. Para ello se usan lo que se llaman factores de normalización, que en el fondo representan el recíproco del valor total de emisiones de gases de efecto invernadero en el ecosistema terrestre. De tal manera que estos impactos intermedios, que tienen unidades de
kilos de CO2 equivalente o kilos de fósforo equivalente, bueno, puedan ser transformados en números adimensionales, en el fondo al ser divididos por el stock total de emisiones que ocurren a nivel ya sea del planeta o de un continente. En este caso estamos usando los factores de normalización propuestos por la metodología RECIPE, que me parece que se refieren al recíproco de las emisiones globales o de los consumos globales a nivel planetario. Eh, Al multiplicar estos factores de normalización por los indicadores de impacto, entonces obtenemos números adimensionales que de alguna u otra manera permiten una comparación de los niveles de importancia relativa de los diferentes impactos. En este caso, de acuerdo a estos valores, significaría que el impacto de mayor trascendencia es eutroficación de agua dulce, posteriormente seguido de los efectos de las emisiones de material particulado, acidificación en un tercer lugar en un espacio relativamente similar con el agotamiento de recursos fósiles y cambio climático. Esto sirve en esencia para poder establecer una suerte de comparación entre impactos ambientales. Pero hay que asumir esto con bastante cuidado porque estos factores de normalización están en permanente discusión respecto a su validez. Nosotros cuando llevamos estos cálculos a EcoInvent y los elaboramos ya considerando todos los parámetros, bueno, encontramos valores de huella de carbono, por ejemplo, que aquí aparece como 1500, nosotros habíamos calculado 1200 y tanto, y otros impactos como destrucción de la capa de ozono, acidificación terrestre, valores que son un poco distintos debido a que EcoInvent va a tomar los 400 o 500 aspectos ambientales y va a ir agregando aquellos gases ácidos que, si bien es cierto, aportan poco individualmente en la sumatoria, van incrementando en un 10 o 20% el valor del impacto. Los impactos normalizados, y esto es un poco lo que nos entrega la base de datos EcoInvent con ya todo el conjunto de impactos ambientales, incluyendo toxicidad, ecotoxicidad, etc. Otra de las etapas que hoy día no está estandarizada, pero que sí es importante a la hora de llevar evaluaciones ambientales eh, de productos en el contexto del ciclo de vida por investigación científica o para poder comparar los atributos entre diferentes líneas de productos, es utilizar impactos finales. ¿Ya? Es decir, cuál es realmente el potencial de daño a la salud humana, a la integridad de los ecosistemas, a los recursos naturales. Y en eso se usan indicadores que son relevantes a cada una de estas tres áreas. Para salud humana, los años de vida saludable descontados por discapacidad son un indicador que se utiliza bastante en salud pública. Para ver impactos sobre ecosistemas, normalmente se utilizan conceptos como especies que desaparecen por área por año. Y para los impactos de los recursos naturales hay diferentes modalidades. Algunas de ellas se refieren, por ejemplo, al costo que va a tener esto en 100 años más para poder reponer los recursos naturales que estamos consumiendo hoy día. Esos modelos, muchos de ellos están en elaboración muy incipiente y por tanto va a pasar un tiempo antes de que nosotros podamos considerar estos impactos finales como indicadores de desempeño ambiental que puedan tener la misma fuerza o relevancia que los otros indicadores que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? El DALI, que corresponde a un año de vida saludable perdida debido a la exposición de los individuos a las condiciones que pueden afectar su salud, considera tanto la mortalidad como la morbilidad y, como ya les decía, fue creado por la Organización Mundial de la Salud para temas de evaluación de impacto en salud, políticas y estrategias de salud pública, etc. ¿Ya? Los factores de caracterización para transformar
estos impactos intermedios que calculamos antes en impactos de salud o impactos sobre los ecosistemas se muestran acá. Por ejemplo, el cambio climático, formación de material particulado, claramente afecta a la salud y por tanto aquí hay una equivalencia de cuántos DALI corresponden a cada kilo de CO2 equivalente, cuántos DALI corresponden a cada kilo de material particulado 10 equivalente. O lo mismo, en acidificación de suelo. ¿Qué efecto ecológico tiene eso? Ya, cada kilo de dióxido de azufre emitido o cada kilo de fósforo emitido a los cuerpos de agua. Y para el caso de recursos, de agotamiento de recursos naturales, por ejemplo, de tipo metálico, bueno, hay equivalencias que están dadas por los costos de reposición de los diferentes recursos que se han consumido. ¿Ya? Y si nosotros vemos los impactos intermedios y transformamos el cambio climático y material particulado en DALIs, vamos a tener entonces los correspondientes efectos sobre la salud y que de alguna forma van a ser interpretados, digamos, desde una perspectiva de daño final. Lo mismo aquí, tanto el efecto de acidificación como eutroficación de agua dulce, expresado como especies perdidas por año por cada tonelada de jabón, o aumento natural de recursos fósiles en dólares de costo por cada tonelada de jabón. Y esto sería el perfil ambiental, considerando los daños finales, digamos, a recursos, a ecosistemas y a salud humana. Evidentemente estas unidades no permiten comparación entre ellos, pero si utilizamos factores de normalización, que también tienen un poco la misma base que los factores de normalización que utilizamos para los impactos intermedios, en el fondo transforman estas unidades en unidades adimensionales y nos muestran las importancias relativas. En este caso, pareciera ser que la producción de jabón incide con la misma fuerza en impactos negativos sobre salud humana y recursos naturales por sobre las consideraciones ecosistémicas. Pero vuelvo a repetir, estas son consideraciones que de alguna manera están todavía bajo la lupa de nuevos desarrollos de investigación y pasará algún tiempo antes de que tengamos factores de caracterización, modelos de relación que estén más sustentados por evidencia científica. Entonces, nosotros estos cálculos los podemos hacer utilizando EcoInvent, utilizando CIMA Pro u otro software,